Bueno, mi gente, y este es el invento de esta semana. Esto es un calzón de 2 libras. ¿Tú escuchaste bien? Pesó 2 libras. Este calzón lo hicimos en nuestra parrilla, por supuesto. Y este contiene 4 diferentes quesos: pepperoni, cebollita, pimiento. También añadimos un chorizo mexicano. Esto quedó bien abusador de costumbre. Así que si quieres ver el video del proceso completo, ya tú sabes, suscríbete a mi canal de YouTube para que no te lo pierdas. Esto es solamente aquí en Charnecos Barbecue Grill. Y para nuestro calzón vamos a estar usando la masa de Pizza Buddy. También vamos a estar usando harina blanca y harina de maíz. También vamos a estar usando, pues por supuesto, las carnes, el pepperoni y el chorizo mexicano. Y nuestros quesos, chequéate eso, de la mozzarella, provolón, parmesano, ricota, 4 quesos ahí. Una salsa de pizza que me gusta de Raus. Y nuestros vegetales, los pimientos, cebolla y cilantro. Y para darle color a nuestro calzón, en vez de estar usando un batido de huevo, voy a estar usando aceite de oliva, el cual lo voy a mezclar con un diente de ajo. Y también vamos a estar agregándole un poco de orégano. El orégano va a ser a tu gusto. En este caso voy a estar usando solamente aproximadamente una cucharadita de orégano. Y lo que vas a hacer es que vas a mezclarlo todo y lo vas a dejar para que todos esos sabores ahí se empiecen a conocer. Vamos a picar aquí un poco de cilantro. Y esto es para hacer nuestro propio queso ricota. En un envase vas a echarle alrededor de 3 cucharadas de queso ricota. Le vas a agregar un poco de queso parmesano y le vas a agregar un poco de cilantro. Lo vas a mezclar por primera vez. Y luego de esa vez, pues vas a hacer el mismo proceso una segunda vez. Y esto va a ser al gusto tuyo. Solo le vas a echar la cantidad de queso parmesano que tú quieras y un poco más de cilantro. Una vez ya esté todo mezclado, lo vamos a poner en nuestra bolsa y lo vamos a poner en la nevera hasta que estemos listos para agregárselo al calzón. Una vez completamos este proceso, vamos entonces a picar nuestras cebollas y pimientos. En mi caso yo los quiero finos, lo que quiero es que se cocinen rápido. Y lo que quiero es la cebolla y el pimiento para que le den sabor a toda esa mezcla que vamos a hacer con el pan, las carnes y los quesos. Este es un estilo julienne. Y así es como quedaron mis cebollas y mis pimientos. Ahora el próximo paso es empezar a desempacar aquí nuestro chorizo para empezar a prepararlo. Y este chorizo es muy bueno, yo se lo recomiendo. Si no te gusta el pique, ahí pues no te lo voy a recomendar porque este sí pica un poco. Pero es bien sabroso. Aquí lo que vamos a hacer es que lo vamos a sacar del empaque donde vino. Ya tenemos nuestro calderito ya caliente. Y lo que vas a hacer es que lo vas a poner en calderito. Y luego lo que vas a hacer es que vas a empezar a triturarlo con la misma espátula o utensilio que tengas. Y lo que vamos a hacer es que vamos a dejarlo aquí por varios minutos para que este chorizo se cocine y bote toda esa grasa que tiene. Y chequéense en eso, mi gente. A mí me encantaría que ustedes estuvieran aquí ahora mismo para que ustedes puedan oler el aroma de este chorizo mexicano. No, es que está brutal. Huele bien brutal. Y después de varios minutos lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a sacar nuestro chorizo. Chequense en eso, mira qué colorcito tiene. Y adivinen qué, no vayan a botar esa grasita del chorizo, no. Para ahí es que vamos a poner nuestra cebolla y pimiento para que cojan de ese aroma también. Chequéate eso, cómo quedaron. Luego que hacemos todos esos procesos, pues vamos a empezar ahora con nuestra masa. Lo primero que quiero hacer es aquí con nuestros dedos empezar a sacarle el aire que se le crea a la masa por la levadura. Y poco a poco, nada, tú vas estirándola a cualquier método que tú tengas. No importa si es a mano, si es con un rolo, lo que más fácil se te haga. Y una vez ya nuestra masa esté bastante estirada,
al diámetro que las queremos, ¿verdad? Lo que vas a hacer es que en la bandeja que vayas a ponerla, vas a echarle un poquito de harina de maíz. Eso es para que no se te pegue, ¿verdad? Eso hace que la masa pueda despegarse un poquito más rápido de ahí cuando la vayamos a transportar a nuestra parrilla. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a crear etapas o capas de sabor. Vamos a empezar con nuestros quesos provolón y de mozzarella y le vas a echar bastante. Esto es sin miedo. Luego que echamos el queso, le puse varios pepperonis aquí, igual pepperoni era a fila completa. Le vamos a echar un poco de queso parmesano por encima. Chequense en eso. Y ahora continuamos con nuestra cuarta capa de sabor, nuestros pimientos y cebolla que cocinamos en el aceite o en la grasita del chorizo. Ya me saben, era para allá que lindo se ve eso, todos los diferentes colores. Ay, papá. Nuestra quinta capa de sabor. ¿Se acuerdan el queso ricota que mezclamos con parmesano y cilantro? Ahí está, era para allá. Nuestra sexta capa va a venir el chorizo mexicano y se lo vamos a poner completo también. Y luego que añadimos el chorizo, ¿qué ustedes creen que van a ser la capa número 7 y número 8? Pues claro, vamos a repetir el proceso otra vez. Vamos a echarle del queso parmesano y después vamos a terminarlo con el queso provolón y el queso mozzarella. Y ahora sí que mira, todo lo que tú quieras por ahí abajo. Una vez hacemos eso, por poco no cierra, ¿vieron eso? Una vez hacemos eso, estiramos la masa un poquito más. Entonces en el borde tú la puedes mojar un poquito para que se pegue. Entonces lo que vas a hacer es que vas a empezar a unir la capa de afuera de la masa con la de adentro, como estoy haciendo, ¿ves? Una vez haces eso ya técnicamente tienes tu calzón, pero hay que entonces hacerle unas cortaduras para que cuando ese calzón se esté cocinando, todo ese vapor que vaya a empezar a salir de él tenga por donde salir. Entonces ahora lo que vamos a usar nuestro aceite de oliva que mezclamos con ajo y orégano, y eso lo vamos aquí a echárselo por encimita a nuestro calzón. Esto lo vamos a hacer varias veces. La primera va a ser ahora y luego mientras se vaya cocinando también vamos a repetirle el mismo tratamiento. Y chequense en eso, mi gente, esto no es un relajo, mira. Por eso es que eso pesaba 2 libras. Mira lo grande que se ve ese calzón. Ay, papá. Bueno, y ahora lo ponemos en nuestra parrilla. Ya la piedra está caliente. Y mira, yo le había puesto la harina de maíz abajo para que esto deslizara fácil. Pero mira, estaba tan y tan pesado que no quería deslizarse. Yo tuve que ayudarlo ahí con la mano. Y después de varios minutos vamos a chequear y mira, no está pegado abajo. Con una espátula a vuelta redonda, ¿ves? Está completamente despegado, eso es lo que queremos. Y en una temperatura de 450, este calzón se nos va a tardar alrededor de unos 45 minutos en cocinar. Y a través del proceso lo que vamos a hacer es que vamos a coger nuestros aceites y mira, para que vaya cogiéndose un poquito más de colorcito aquí en su suntan, porque está un poquito hincho, blanco por encima. Y lo vamos a echar aquí un poquito de ese aceite de oliva que tenemos, ¿verdad? Ustedes van a ver que él va a ir cambiando de color y se va a empezar a ver bien lindo, chequéate eso. Bueno, y aquí ya vamos por la mitad del tiempo requerido para que este calzón se cocine. Y como pueden ver ahí, mira, al lado derecho se agarró un poco cuando lo fuimos a transferir aquí a nuestra piedra. Pero eso no es nada porque eso se va a cocinar ahí con el quesito y ese chorizo. No, chacho, va a quedar brutal. Entonces aquí lo que hice fue que puse un poco de nuestra salsa Raus en esta ollita que ven aquí para empezar a calentarlo y chequéate eso. A mí me gusta así, la salsa tiene que estar caliente. Y nuevamente ahora repetimos la dosis al hombre aquí, ahora chequéate, para que él siga cogiendo su suntan.
Y después de 45 minutos, pues ya nuestro calzón está listo. Pero a mí me dio tanta curiosidad en cuánto pesaba, porque estaba pesadito. Y chequense en esto, llegó a pesar 926 gramos. Nada, vamos a convertirlo a ver cuánto es. Lo convertimos y chequéate eso, mira, 926 gramos es igual a 2 libras. Chacha, eso son 2 libras de masa, carne, queso. Olvídate, si estás contando calorías, te chavaste con este. Y nada, vamos a empezar aquí a hacer el plato, ¿verdad? El plateo. Y vamos a tirarle un poquito aquí de quesito por encima. Puedes echarle un poquito de ese queso parmesano si tienes. En mi caso, yo tenía un poquito de queso mexicano cotija. Y lo terminé ahí con un poquito de cilantro. Y chequéate qué clase de abuso, mi gente. Esto quedó fuera de serie. Ay, papá, chequéate eso. Cómo quedó nuestro calzón de 2 libras. Así que vamos a picar y vamos a probarlo. Bueno, mi gente, y así queda este invento del calzón con pepperoni y chorizo a la parrilla. Vamos a picarlo. Mira, chequéate esto, mira. Cuchillita nueva del Darkstrom. Mira, chequéate eso, mira. Ay, papá. Bueno, vamos allá. Fíjate eso, mira. Vamos a ver eso. ¿Cómo se ve eso? A mi entera. Queso ricota, provolón, mozzarella, cebolla, pimiento. Está pesadito, ¿sabes? Era para allá, era. Pesadito. Mira. Y con una salsita de tomate. Vamos a meterle mano a esto así, mira, olvídate. Mira. Vamos allá. Chequéate esto, mira para allá. Esos colorcitos ahí, mira. Chorizo, el queso. Hacho. Queso por acá también, mira. Wow. Esto sí que quedó bien abusador, mi gente. Ay, papá. Mira para allá, mira. Así que no se olviden darle like, suscríbete a la página de YouTube, darle like a este video, compártelo para que todos también se puedan beneficiar. Y ya tú sabes, mi gente, muchas gracias. Inténtalo, que está hecho bien bueno. Vamos para allá. Vamos para allá. No podía faltar, era con un icing, era. Bueno, mi gente, como les acabo de mencionar, no olviden de suscribirse a mi canal y prender las notificaciones para que no te pierdas estas y otras recetas que van a venir a continuación. Déjame la propina con un like y si aprendiste algo nuevo, por favor compártelo para que otros también se puedan beneficiar. Muchas gracias por el apoyo que ustedes me han dado y como siempre aquí les dejo otro videito de Charnecos Barbecue Grill.